Un ciudadano que ejerce una función pública, aquí hay compañeros, no se rige por el criterio del interés, no ejerce su función por interés, como pasa en una empresa privada. Se rige por un criterio de deber. Profesor de un instituto de educación pública no tiene interés, tiene deber con los ciudadanos, ¿no? Y en eso debe estar basada su deontología profesional. El neoliberalismo propugna, al contrario de todo lo que estoy diciendo, la privatización progresiva de los servicios públicos, lo que es ir a contracorriente del ideal laico del Estado y del ideal republicano del Estado. La conversión del Estado en un Estado mínimo, como decía un filósofo político, Nozick, el Estado tiene que ir retrayendo sus funciones del servicio público y simplemente dedicándose a garantizar el cumplimiento de contratos privados, es decir, laissez-faire, laissez-passer, ¿no? Liberalismo económico, el único mecanismo de control de la sociedad es el propio mecanismo del mercado, todo lo demás, libre competencia. En un contexto de crisis económica como el que estamos, los defensores del liberalismo aseguran que la reducción del déficit público, esto lo oímos todos los días, pasa simplemente por eliminar el gasto público. Eliminar el gasto público, eliminamos el déficit público. Esto lo estamos viendo en muchos gobiernos actuales, ¿no? Todo queda, por tanto, en manos del Dios mercado, que es una forma de cambiar un sistema clerical basado en criterios teológico-políticos por un sistema clerical basado en criterios económicos, ¿no? Las desigualdades siguen vigentes. Es una nueva versión de la ley del más fuerte. En este sentido, un filósofo francés, Michel Morinot, en unas jornadas en Motril hace ya 13 años, en 1999, lo decía muy claro. Decía: la república laica es una democracia política basada en la igualdad de los ciudadanos. La república neoliberal es una democracia de mercado basada en la libertad del más fuerte. Porque todos sabemos desde el marxismo, desde Marx, que el capital llama al capital. Y cuanto más capital quede concentrado en personas privadas, más se va a abrir el abismo entre unos y otros. En 1950, un filósofo inglés, Marshall, que no es el americano, es otro señor, escribe un libro que ya es clásico en filosofía política, que se llama Ciudadanía y clase social, donde defiende lo que yo estoy defendiendo aquí. Defiende que la igualdad formal, una constitución, puede ser perfectamente compatible con desigualdades materiales, reales. Y, por tanto, un concepto genuino, republicano de ciudadanía exige que los derechos civiles y políticos estén complementados con los derechos sociales. Porque el derecho, por ejemplo, a ejercer el derecho de voto, ¿no? Tomar decisión sobre quién quiero que me vote, exige tener capacidad para pensar de forma crítica qué me ofrecen. Y eso se gana en la escuela, en la educación. Quienes no tienen derecho a la educación no van a poder nunca ejercer de forma genuina ciertos derechos civiles y políticos. Por tanto, los derechos sociales son indispensables para el correcto ejercicio de los derechos civiles y políticos. El laicismo tiene un fundamento, por tanto, esencialmente republicano, en el sentido kantiano del término. La soberanía popular, única fuente de legitimidad gubernamental en una democracia, debe tener como referencia en todo momento la universalidad de las normas que se están discutiendo. Habermas lo decía muy bien también. Traducción: no todo puede someterse a la regla de las mayorías en una democracia. Hace unos 2 años, el gobierno socialista, el PSOE, archiva la reforma de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1980. Una ley anacrónica que estaba vigente, que privilegios a la Iglesia, en fin. Pretendían reformarla, en su programa político estaba, y cuando lo van a hacer deciden que no hay consenso. Eso es someterlo todo a las reglas de la mayoría con un sentido electoralista, claramente, ¿no? Hay principios en los que no hace falta recurrir al consenso. Hay principios universales que deben establecerse de principio, porque si no se está atentando contra el laos, contra el pueblo comunidad.
la reforma de la libertad religiosa es una exigencia republicana previa al propio ejercicio de la democracia. Debe estar registrada de antemano en la Constitución. No se puede someter a que se quiera o no se quiera, a que una mayoría lo acepte o que otra no. Un tirón de orejas bastante importante. Pero como no me oyen, pues... Lo peor de todo esto es que la propia ciudadanía, nosotros, ha dejado de tomar partido en la política. Hay una desafección creciente de la ciudadanía en la política. Y esto es lo peor que le puede pasar al ideal republicano del Estado. Todos los políticos es que no hay quien... Yo no quiero ni votar, ¿no? Yo lo entiendo, está justificado, ¿no? Desde un punto de vista emocional y todo esto. Pero eso es lo peor que le podemos hacer al ideal republicano del Estado. Porque eso es justamente lo que le hace el juego a la versión liberal neoliberal, ¿no? El ciudadano se desentiende de la política. El Estado ya no es algo que hagamos los ciudadanos. Es preciso recuperar, por tanto, el elemento republicano de la democracia. Y por eso digo yo, al hilo de lo que estoy diciendo, que igual que decía Kant, la persona que es republicana es la persona más patriota de todos los que están en el Estado. Normalmente estoy harto de compañeros míos que son muy conservadores, algunos me llevo bien con ellos, pero dicen, es que vosotros los que defendéis estas cosas no tenéis el sentido de la patria. Dice, léete a Kant. Kant, que era republicano, decía, es que ser republicano es ser lo más patriota que existe. Y en este sentido tenía yo un texto por aquí que les he pasado, que me gustaría leer con ustedes, en el que Kant justifica esta idea. Dice Kant, en el tercer texto, no un gobierno paternalista, sino uno patriótico. Es el único que cabe pensar para hombres capaces de tener derechos, tomando en consideración al mismo tiempo la benevolencia del soberano. El soberano es parte del pueblo, es el pueblo mismo, no está por encima del pueblo. Porque el modo de pensar patriótico es aquel en que cada uno de los que se hallan dentro del Estado, sin excluir al jefe, considera la comunidad como el seno materno. Yo considero el bien público como prioritario a mi interés particular. O al país como el suelo paterno, del cual y sobre el cual él mismo ha surgido, y al que ha de legar también como una preciada herencia. Personas posibles, no solo reales, ¿no? Es aquel modo de pensar en que cada uno solo se considera autorizado para preservar sus derechos mediante leyes de la voluntad común. La única legitimidad, dice Kant, de las leyes que salen del demos, las leyes democráticas, es la voluntad común. Solo es válida legítimamente una ley si beneficia a todo el laos, no a una parte solo, discriminando a otras. Pero no para someter a su capricho incondicionado el uso de todo ello. Este derecho de libertad le asiste al miembro de la comunidad en cuanto hombre, es decir, en tanto que se trata de un ser que en general es capaz de tener derechos. No en cuanto católico, no en cuanto musulmán, no en cuanto ateo, no en cuanto hombre, varón, sino en cuanto ser humano. En este sentido quizás está mal traducido. Aquí hombre, yo hablo de hombre en vez de ser humano, porque el hombre es una palabra genérica. Si los que conocen latín, humano, ¿no? Luego los particularismos son vir y mulier, varón y mujer, ¿no? Hombre es un término genérico. Capaz de tener derechos, es decir, los derechos no son algo que yo recibo de forma pasiva, sino que para que realmente esté realizado el ideal republicano del Estado, no solo tengo que tener esos derechos, sino que tengo que ser capaz de ejercerlos, ¿no? Yo tengo libertad de conciencia ahora en España, pero no puedo ejercerla. Porque los privilegios que el Estado le está dando a una opción que no es la mía, están impidiendo que yo ejerza correctamente mi derecho a la libertad de conciencia. Cuando unos se privilegian por razón de creencias y yo no, ahí hay discriminación, se está atentando contra estos derechos, ¿no? La tradición anti-ilustrada que hemos vivido en España es mucho mayor que la que ha existido en Europa, aunque hoy en día ya casi estamos a la par con el señor Sarkozy y compañía, Merkel y demás. Acabo de pasar ahora, viniendo hacia acá, corriendo,
por una calle que se llamaba Menéndez Pelayo. Menéndez Pelayo es un historiador español, pensador, que escribe muy bien. Es un gusto leer a Menéndez Pelayo, pero me pasa igual que con Ratzinger, que da miedo cuando leo esas ideas. Menéndez Pelayo se refería a las corrientes modernistas de raíz ilustrada que se introducían en España en el siglo XIX a través del krausismo, como esas heces ilustradas anticatólicas, en un libro que se llama Historia de los heterodoxos españoles, 2 volúmenes muy grandes, ¿no? Sin duda alguna, la Segunda República Española se supo superponer a estas corrientes. Fue la época más laica de toda la historia de España. La mayoría de sus artífices, que provenían de aquella tradición heredada de la Ilustración, del krausismo, eran religiosos, curiosamente. Y se daban cuenta de que la separación laica, de la que yo estoy defendiendo aquí, suponía una doble emancipación, no una única emancipación, sino doble. El Estado se independiza de las iglesias y las iglesias se independizan del Estado. Fernando de los Ríos fue uno de esos hombres religiosos que en un discurso del Parlamento, el 8 de octubre de 1931, dice: al separarse la Iglesia del Estado económica y jurídicamente, yo sé, lo espero, que, lejos de producirse un debilitamiento de la Iglesia, se producirá un fortalecimiento espiritual de ella. Y declaro que no solo no lo temo, sino que lo deseo. Yo deseo el fortalecimiento espiritual de una fuerza como la que representa la Iglesia. A mí lo que me asusta es el desarrollo teratológico, monstruoso, de la Iglesia visible y externa, cuyos órganos están trabados con el Estado y que utiliza el poder político que el Estado le da para flagelar la conciencia de los disidentes. Nosotros a veces no somos católicos, no porque no seamos religiosos, sino porque queremos serlo más. Fernando de los Ríos estaba dejando aquí bien claro que la separación laica no atenta contra la religión, sino más bien lo contrario, permite que todas las religiones se desarrollen como lo que son, como testimonio libre de la conciencia, sin imposiciones, sin forzar a las conciencias. Leyendo esto de Fernando, a mí me recuerda mucho a mi madre, mi señora madre, que es una persona de estas sabias que lleva la sabiduría en la sangre y es capaz de dar una conferencia en una sola frase. Mi madre decía, cuando veía estas cosas de los obispos criticando y tal, decía, si Jesucristo levantara la cabeza, la volvería a esconder por miedo a que lo tildaran de cristiano. Lo decía todo mi madre. La religión no es eso, no es clericalismo, es otra cosa. Concluyo, por tanto, ya que creo que me he pasado, ¿no? Concluyo con unas anotaciones sobre, si las encuentro, sobre la democracia actual en España. ¿Estamos en un Estado laico o no lo estamos? Claramente no lo estamos. Ni siquiera la Constitución que tenemos ahora es laica. El término no aparece en ningún sitio, ¿no? En un punto se habla de la libertad religiosa. En el artículo 16.3 dice ninguna religión tendrá carácter estatal, pero incluso la formulación de ese artículo es capciosa, ¿no? Yo he tenido oportunidad de discutir con algunos de los que firmaron la Constitución y lo reconocen abiertamente. Bajo presión tuvieron que cambiar varias veces ese enunciado. Está en voz pasiva. Ninguna religión tendrá carácter estatal. No está diciendo el Estado es laico, que sería lo que hay que decir. Ni tampoco está diciendo el Estado es aconfesional. Dice que ninguna religión tendrá carácter estatal. Es decir, que la separación solo afecta a la Iglesia. El Estado no se mete en la Iglesia, pero la Iglesia tiene potestad para meterse en las cosas públicas. Y luego os dije, punto y seguido, el Estado, lo tenía por aquí, tendrá en cuenta y ya no me acuerdo. Mantendrá las relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y se menciona con nombres y apellidos a la Iglesia Católica, en el mismo apartado. Es decir, ni siquiera la Constitución es laica. ¿Es la democracia española una democracia laica? No lo es, evidentemente. Sigue habiendo discriminación, sigue habiendo privilegios públicos a una opción espiritual particular, pero además de eso sigue siendo una democracia fantasma,
Una democracia fantasma es una democracia que parece que está, pero que no está, y que además da mucho miedo. Es una democracia formal, meramente formal, que no permite el ejercicio propiamente de la democracia del pueblo. Es una democracia capitalista, siguiendo un concepto que acuñaba en su momento George Orwell, literato, que luchó por los valores socialistas en España. Es una democracia totalmente ficticia, plegada a los intereses del mercado. Al pueblo en España, al Laos, se le ha arrebatado la Constitución, han secuestrado la Constitución que él se dio a sí mismo. La Constitución es la plasmación del ideal laico del Estado. Cuando esa Constitución deja de ser propiedad del pueblo, entonces ya se aliena. Entonces el pueblo ya no es dueño de sí mismo. ¿Por qué digo esto? Según el principio de la soberanía popular, que debe regir en una democracia, cualquier cambio en una Constitución debe tener como única fuente de legitimidad el acuerdo del pueblo. Ustedes recuerdan hace muy poco tiempo cómo se firmó la reforma exprés de la Constitución española en materia de endeudamiento público, ¿no? El principio este. Según el ideal laico, el ideal republicano del Estado, cualquier cambio en la Constitución debe estar sometido como mínimo a un referéndum. Cosa que nadie tuvo en cuenta, ni mucho menos, ¿no? Pero no solo aquí en España. Es que no sé si recuerdan cuando la crisis griega, el señor Papandreou, que ya no está, le plantean la opción Sarkozy y Merkel de, bueno, te sometes a esto o sales de la zona euro, ¿no? Y entonces Papandreou se le ocurre anunciar un referéndum. Y Sarkozy se asusta mucho y lo chantajea. Como hagas un referéndum, no te damos el dinero, te retiramos el dinero que te habíamos prometido. Es decir, la propia política se ha desvinculado del Laos. El pueblo ya no es dueño de la Constitución en ningún sitio, donde está reinando la ideología neoliberal. Pero no solo eso, sino que, como hemos dicho antes, toda decisión hoy en día queda sometida a la regla de las mayorías, cuando hay principios que deben estar más allá del consenso. La política debe estar desvinculada de la lucha de los grupos clericales de la sociedad. No hay tampoco una participación efectiva de la ciudadanía y de la vida política. Hay una ley electoral injusta. Los ciudadanos no nos sentimos reconocidos en esa ley electoral. Ahora mismo yo estoy escribiendo otro artículo que se llama El arte de votar inútilmente. Muy curioso, cuando la mayoría de la población española siente una desafección creciente por la política, no queremos a los políticos y de repente las estadísticas dicen que vamos a votar siempre los mismos y que siempre están los mismos en el Congreso de los Diputados. ¿Qué pasa ahí? Algo pasa. Es la propia ley electoral la que a través de unos mecanismos impiden que la ciudadanía vote según principios. Pero bueno, esto es otro tema que da lugar para otra mucha. Por último, ya termino, la tesis que quería defender. El enemigo principal de la República no es la monarquía. Eso es la punta del iceberg. Eso es una anécdota. El enemigo principal de los republicanos y del ideal republicano del Estado es un ejército que tiene tres frentes: el clericalismo religioso, la institución monárquica y la economía neoliberal. ¿Y por qué estas tres cosas se alinean normalmente, van en la misma línea, van juntos? Porque tienen un denominador común. Para los tres, la libertad es compatible con determinadas discriminaciones. El concepto de libertad como independencia. Para las tres cosas, la libertad es compatible con determinado tipo de discriminaciones. Para los tres aceptan una concepción jerárquica de la sociedad: la monarquía, el neoliberalismo y el clericalismo religioso. Y además los tres tienen una preferencia clara por unas fuentes autocráticas del poder, incompatibles con una concepción inmanente de la legitimidad del poder. Inmanente, que sea el propio pueblo, de forma horizontal, quien decida sobre las leyes que nos afectan a todos. Curiosas coincidencias, por tanto, de las que hablaba Miguel,
del arzobispo de Granada, Javier Martínez, hace 2 días, cuando decía que aspirar a ser funcionarios es una enfermedad social y que hay que acabar con esta mentalidad subsidiaria de los ciudadanos españoles que nos hace pensar que todos nos lo van a solucionar otros. Curioso cuando los primeros de todos los funcionarios del Estado en España ahora mismo son ellos, porque ellos están pagados por el Estado. Curioso, sobre todo, que esas declaraciones sean tan parecidas a las que poco tiempo después, unas semanas antes, el primer ministro italiano, Mario Monti, que creo que es banquero, ¿no?, es decir, garante del neoliberalismo, que es primer ministro en Italia, dice que es aburrido tener un trabajo fijo y que los jóvenes tienen que quitarse de la cabeza esa idea de tener un trabajo para toda la vida. Es la misma declaración, en la misma línea, ¿no? Un señor, por cierto, que es senador vitalicio. En fin, que no hay democracia, no tenemos una democracia, a pesar de que lo parezca. No es real, en cualquier caso necesitamos una democracia real y que no será real hasta que la democracia no sea republicana y laica. Muchas gracias. Sin duda de que sea algo espiritual. Yo creo que las religiones tienen un intento de trascendencia, o explican la trascendencia, explican de dioses, hablan de dioses y después emplean unos términos litúrgicos adornados por una parafernalia de humos y de cánticos y tal, que parece que tiene que ver algo con la espiritualidad, pero que yo no la veo. Puesto que por todo lo que tú has dicho en la conferencia, poca espiritualidad se le ve en ningún momento, y si nos miramos a los primeros, yo tampoco lo veía, porque aquello de obligarlos a entrar, o aquello del propio San Pablo, que es el responsable, si no uno de los que tiraron las piedras más gordas o más adecuadas para matar a San Esteban, eso es algo, pero yo no le veo a la espiritualidad por ningún lado, chico, por más que lo intenten. Te tuteo, tuteadme, por favor, que es que vengo del instituto y me suena raro que me hablen de usted. Pues yo quiero que tutees, yo te hablo de tú, esperándote sí. que por favor lo hagas. Estoy de acuerdo contigo que la religión no es un bien público, aunque puede ser factible que sea un bien particular. Para las personas creyentes, la religión puede ser algo que da sentido a su vida. Yo no puedo negarlo. A la mía no me lo da. Pero eso a título personal. Pero tampoco puedo negar que para otros sí que lo sea. El laicismo no puede tomar partido en esa cuestión. No es una opción particular. Estamos en otro nivel. Entonces, no es un bien público, evidentemente, pero que sea para alguien un bien particular, perfectamente posible. Que sea un bien espiritual, yo considero que es perfectamente posible. Fernando de los Ríos lo sabía bien. Juan Valera lo sabía bien. Víctor Hugo, cuando decía, yo soy creyente, je suis croyant, je veux l'état chez lui et l'église chez elle. Yo quiero al Estado en su casa y a la Iglesia en la suya. Yo soy creyente y para mí esto es un bien, pero particular. Entonces, ese es el único punto donde yo discrepo un poco. Quería comentar que aquí se ha teorizado sobre el republicanismo y sobre el neoliberalismo, entonces a mí me parece que habría que hacer una distinción. Una cosa es el republicanismo social y otra es el republicanismo político como forma de Estado, como estructura de ese Estado. Desde el punto de vista del republicanismo político, social, esas teorías pueden encajar perfectamente. Desde el punto de vista del republicanismo político, ya no tanto. Quiero decir que el neoliberalismo, en sus comienzos, podría estar bastante más en contra del republicanismo de lo que lo está ahora, porque en sus comienzos, en los años 70, cuando empezó los primeros experimentos que fueron en Chile, pues claro, no tenían fuerza y necesitaban unas dictaduras que aplicaran sus recetas, sus métodos y su forma de funcionar. Pero ya no lo necesitan, ya actualmente se han hecho con el poder económico y se han convertido en dictaduras
que las aplican sobre los estados dando golpes, auténticos golpes de estado. Entonces ya esa dicotomía en el plano político yo creo que ya no se da. Le da igual que sean monarquías, forma de estado republicano o de otro tipo. Al neoliberalismo le da igual. Y luego hay otra cuestión importante, porque claro, nosotros por un lado vemos la teoría y por otro lado la práctica. Si nos fijamos en otros países, Alemania, Francia, que son nuestros referentes ahora mismo, pues vemos que la república no aporta gran cosa como forma de Estado, porque los problemas que tienen sus ciudadanos son los mismos que tenemos nosotros, un poquito mejor por su situación económica, pero no mucho mejor. Con el tiempo se irá deteriorando. La gran diferencia que vemos entre un tipo de gobierno y otro, monarquía, república, es la económica, y más ahora con el tema de Urdangarín, ¿no? Todavía más. Pero la gran diferencia que vemos es una forma de Estado monárquica puede costar alrededor de 17 millones de euros al año, entre los gastos asignados al rey, que son 8 o 9 millones, y los gastos asignados a la Casa Real, guardaespaldas, etcétera, etcétera, 17 millones. Y lo entendemos como una forma de gobierno que sería más económica, pero no más social. Ese es el gran problema que tenemos para atraer hacia el republicanismo a la mayoría de la población, que no vemos unos valores en los países que existe esa forma de gobierno que mejoren gran cosa la situación. Concluiría diciendo que el neoliberalismo le da igual y se lleva muy bien con la república. Pero eso es lo mismo que yo he defendido. Lo que he defendido es que el hecho de que abdique la monarquía, que de repente tengamos un sistema republicano, no necesariamente significa que tengamos una república. Es decir, imagínense que se acaba la institución monárquica, que tarde o temprano dejará de existir, pero el primer presidente de la República es José María Aznar. Y además lo ha dicho, exactamente. O lo que pasa en Italia, primer ministro tal, es un banquero, es decir, el neoliberalismo. Por eso digo que la república tiene que empezar desde abajo, desde la ciudadanía. No es un ideal que tengamos que esperar del Estado, porque eso es la otra corriente. Entonces estoy de acuerdo con usted. La república es algo más, no solo tenemos que centrarnos en lo que gasta la familia real española, porque eso es una anécdota. Es mucho más, es dinero que se lleva a la Iglesia, es derechos sociales que deberíamos tener y no tenemos, que no tienen que ver nada con dinero, son muchas cosas. Pero estoy de acuerdo con usted. Ha mencionado tú hace un momento, ¿no?, lo referente al aspecto religioso, el señor Ver y el señor Gallardón, que son los más liberales dentro del gobierno, por eso lo que dice la prensa por lo menos, son los que ideológicamente se están notando más, ¿no?, se están haciendo notar más al principio de esta legislatura, ¿no? Y concretamente en el caso de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, ha creado otra nueva, Educación Cívica y Constitucional. Parece absurdo, no hace falta, porque los colegios esos subvencionados, concertados, casi todos de la Iglesia, ¿no?, más importante por lo menos de la Iglesia, resulta que tienen el ideario de centro, ¿no? Y el ideario de centro es un filtro ya para que ahí no se enseñe más que lo que ellos quieran, ¿no?, lo que ellos quieran, eso está dirigido. Por lo tanto es absurdo que me venga diciendo ese señor que hay un libro por ahí raro, ¿no?, y ahora intentan, ¿no?, meterte por un lado. Eso lo veo yo absurdo, ¿no?, no tiene ningún sentido, no tiene completamente ningún sentido. Pero lo que quería es otra cosa, ¿no? Estoy viendo cada vez más que vamos a llegar aquí, o estamos llegando ya, a ser ciudadanos pasivos, todos pasivos, como pasaba en el siglo XIX. En el siglo XIX los que no tenían derechos políticos eran ciudadanos pasivos, ciudadanos activos por el sufragio restringido, no censitario. Pero aquí es lógico que la gente no vaya a votar. ¿De qué vale ir a votar cada 4 años? Y ahora resulta, ¿no?, eso de la soberanía nacional hace mucho tiempo que me lo, ¿no?, etapa de profesor de historia precisamente, ¿no?, muchos
muchos años, pues ya lo planteaba yo a los alumnos que no me lo creían. Aunque lo remachara más con soberanía popular, que parece que era más radical. Digo, el pueblo va con el pueblo, ¿no? Es una cosa teórica, meramente teórica, ¿no? Pero tal como están las cosas ahora, pues hemos visto clarísimamente en el caso de Europa, ¿no? Como en Italia y en Grecia han impuesto, ¿no?, gobiernos tecnocráticos, ¿no? En Italia, bienvenido sea, porque es que también tiene manga, ¿no? El que había allí, Berlusconi, fíjate, elegido democráticamente, ¿no? Democráticamente. Y ahora las elecciones norteamericanas, eso es un carnaval, eso del Partido Republicano, los caucus